Buenas tardes a todos. Ya estamos empezando a grabar la clase, así que bienvenidos. Hoy vamos a tratar de cerrar un poco el concepto de pulsión que empezamos a trabajar la vez pasada, y la próxima vamos a estar trabajando otro concepto que es fundamental también para el orden de la clínica, que es el concepto de fantasma. Para eso vamos a estar escuchándolo a Jorge, supongo que serán las dos que vienen, que trabaja ese concepto de una manera, en mi opinión, impecable, así que nos va a servir mucho porque es un concepto que no figura en Freud. Por ejemplo, pulsión figura en Freud como concepto. Lo que estamos tratando de ver es que la pulsión para Freud es una cosa, y lo que yo quería mostrarles es que la pulsión para Lacan es otra cosa muy distinta, y que por alguna razón esas diferencias tan notables se han borrado de un modo. Lacan no trabaja con represión, pero acá podríamos utilizarlo, digamos, como que hubiera sido esa diferencia, hubiera sido reprimida, digamos, ¿no es cierto? O sea, no, no figuraron necesariamente. Necesito 5 minutos para traerme el seminario, que no lo traje. Estoy en 5 minutos, menos. Ya estoy de vuelta. Les decía que a los que quisieran pudieran leer este capítulo del seminario 11, el capítulo 13, que es el de desmontaje de la pulsión, que algo empezamos a trabajar la vez pasada, porque querían que vieran que para Lacan la pulsión es un montaje. Por eso hace el desmontaje de la pulsión. Y mantiene, nombrándolo como elementos, a los mismos términos que Freud trabaja en pulsiones y destino en pulsión. Yo creo que eso ayuda a la confusión. Pero si uno lee atentamente lo que Lacan plantea, se va a dar cuenta que es muy difícil homologarlo a lo que Freud plantea, o a lo que ha trascendido, digamos, de lo que estoy diciendo es lo que ya les comenté la vez pasada. Para decirlo de una manera simple, en Freud, la pulsión es algo que viene del cuerpo, viene de adentro, e impacta de alguna manera o queda en el límite en el famoso aparato, o que el aparato se entera solamente de la pulsión por los representantes, pero la pulsión queda en una exterioridad, pero que es una exterioridad en la interioridad del cuerpo. Eso yo creo que es indudable. Y por el modo que les planteé la vez pasada, la definición de pulsión que Lacan da en el seminario 23, que dice que las pulsiones, creen que existen las pulsiones, dicen los analistas, creen que existen las pulsiones. O sea, ya en principio plantea
la no existencia de las pulsiones. Es decir, la no existencia de las pulsiones quiere decir que la pulsión es un concepto y que en todo caso tiene la única existencia que tiene es una existencia conceptual. Es decir, no tiene existencia real como diríamos nosotros, no en el sentido de real de Lacan, digamos. La pregunta sería, bueno, este es un seminario de clínica, ¿no es cierto? Clínica lacaniana. La pulsión, ¿se ve en la clínica? No, la pulsión no se ve. Lo que se ve son problemas de satisfacción e insatisfacción. Allí es donde la pulsión se puede pesquisar en la práctica. ¿Y de qué manera? De la manera de lo que se llama una satisfacción paradójica. Es decir, para poder decir que algo es pulsional, acuérdense que estamos tratando de ir armando cosas. Ya dejé abierto lo del seminario y ya voy a volver, no se hagan problema. Cierro esto. El hecho de que la pulsión figure como elemento del segundo piso del grafo completo, y ustedes ya saben, aunque sea al menos de oídas, aunque no lo hayamos argumentado bastante, que ese segundo piso es algo a construir y que depende de las estructuras, a veces ese segundo piso no se puede construir, quiere decir que hay estructuras donde no va a haber pulsión, porque ese piso no se va a poder construir y donde no va a haber deseo, donde no va a haber fantasma. Entonces, son consecuencias fuertes que al menos erradican directamente la idea de que la pulsión sea algo que venga de adentro del cuerpo, porque cualquiera tiene cuerpo. ¿Está? Entonces, en ese sentido, cualquiera tendría pulsión. ¿Se entiende esto? Es una cosa fuerte. Además, Lacan le da un matema, una fórmula. La fórmula tiene que ver fundamentalmente con nada del cuerpo, sino solamente con el orden de la demanda. Ahora vamos a ver qué implica eso del orden de la demanda. No sé si voy a poder meter todo en esta clase, pero bueno, en todo caso, llego hasta donde llego y en las próximas trabajamos junto con Jorge la cuestión del fantasma y después cuando yo retome puedo agregarle un poquito más si es que no alcanzo hoy. Voy a intentar hacerlo sin problema. Eh, ¿Se entiende entonces el asunto? Hoy vamos a intentar, o voy a intentar, que leamos juntos algunas partes del capítulo de desmontaje de la pulsión para ver si les puedo ayudar a que ustedes puedan leer junto conmigo, con nosotros, la gran diferencia que Lacan está planteando, paradójicamente, eh, diciendo que esto él lo toma de Freud. Por supuesto que lo toma de Freud, pero lo toma de una manera inédita, no es Freud. Es una lectura sobre Freud. Por eso digo, los que se enojan conmigo cuando digo que prefiero pensar a Lacan por fuera de Freud. Lo que estoy planteando es aprovechar el aporte de Lacan, su costado, su relieve de novedoso. Por supuesto que no hay Lacan sin Freud, y aparte si esto es algo discursivo, Freud va a estar en el contexto,
En el texto de Lacan, el contexto es Freud, pero eso no implica que el texto ese lo único que tenga que hacer es eh, unirse al contexto, digamos, y que el asunto sea que lo que vino a decir Lacan es lo mismo que decía Freud cuando se dedicó a criticarlo a Freud de una manera espectacular, y además hay una serie de conceptos que evidentemente todos les suena, que no están en Freud, o sea, el objeto A no está en Freud, el fantasma no está en Freud, que uno quiera forzar las cosas, diga, bueno, pero en Freud está la fantasía, pero hay conceptos que claramente no están en Freud. Pero bueno, estamos con pulsión. Yo le decía lo paradójico, a ver si me ordeno porque me escucho bastante confuso, bastante errático. Vuelvo un poquito. Eh, la pulsión es un concepto que en la clínica no aparece la pulsión como tal. Lo que aparece son problemas de satisfacción e insatisfacción. Para, dentro de lo discursivo, que uno piense que algo es pulsional, tiene que ser una satisfacción paradójica. ¿Qué quiere decir una satisfacción paradójica? Quiere decir que alguien se satisface con algo, pero a la vez no le gusta esa satisfacción que obtiene. ¿Se entiende? La paradoja es esa. Cuando uno, eh, se entiende, si alguien viene y dice que eh, consume alcohol sin parar y va y consume alcohol, si eso no le genera un malestar, o sea, si esa satisfacción de tomar no le genera un malestar, no es pulsional en sentido lacaniano. ¿Está? Tiene que haber una insatisfacción en la satisfacción. Si es satisfacción pura, no hay vuelta. ¿Se entiende eso? Vamos a ver si lo puedo justificar, pero en principio quería este, eh, contarles eso, ¿está? Dónde meter la, la lectura para poder detectar lo pulsional, ¿está? O sea, si alguien se está masturbando 24 horas al día y eso no le genera problema, eso no es pulsional, ¿está? Bueno, hoy. Capítulo 13, desmontaje de la pulsión. No lo vamos a leer todo, lamentablemente, pero fíjense, les marco algunas cosas para que ustedes puedan ir balizando ese capítulo, si ya lo transitaron, y si no lo transitaron, y quieren transitarlo después, por lo menos que tengan cierta guía de lectura. Dice, esta introducción solo puede hacerse siguiendo a Freud. ¿Tá? Le quiero decir, leamos atentamente, como dice Lacan, veamos más de cerca las cosas, porque a veces, si uno se queda, dice, esta introducción solo puede hacerse siguiendo a Freud. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la introducción solamente se puede hacer siguiendo a Freud. Dice, en la medida en que esta noción, la noción de pulsión, es en él, es en Freud, absolutamente nueva. ¿Está? Es decir, el planteo de Lacan es que la noción de pulsión con la que Freud trabaja es absolutamente nueva.
¿tá? De todos modos, dice que el término Trier tiene una larga historia, dice no solo en psicología y en fisiología, sino aún en física. ¿Tá? Pero lo que dice Lacan es que le dio a ese término, el término Trier, un uso tan específico que es absolutamente nuevo, ¿tá? Según Lacan. ¿Eh? Voy un poco más abajo y les muestro de dónde saco las cartas, dice Lacan. Que cuando se habla de la pulsión, dice, esto parece entrañar por consiguiente la referencia a un dato primigenio, a algo arcaico y primordial, como que las pulsiones son algo que está ligado a lo que uno tiene de origen. En este caso, dice Lacan, parece insoslayable un recurso como este, o sea, considerar esto como un dato primigenio, dice, al cual mi enseñanza les invita a renunciar para comprender el inconsciente. ¿Se entiende el alcance de lo que dice? Lo que pasa es que lo dice de una manera que por ahí cuesta. Lo que está planteando es lo siguiente: considerar a la pulsión como un dato arcaico, primigenio, o sea que está desde el comienzo y demás, es un dato, dice, al cual mi enseñanza los invita a renunciar si se quiere comprender el inconsciente. ¿Está? ¿Se entiende el planteo? Y la pregunta que va directo, ¿está? Decimos, bueno, no se entiende nada, Lacan habla de una manera, el estilo, ¿sí? Tiene razón, estamos de acuerdo. Pero fíjense esta pregunta, a ver si es una pregunta compleja o no. Dice, pero, ¿pertenece la pulsión al registro de lo orgánico? ¿Se entiende la pregunta? Fácil, corta. La pulsión pertenece a lo orgánico, o al menos al registro de lo orgánico. ¿Eh? Respuesta. 5 renglones más abajo. ¿Cuál es la respuesta de Lacan? No solo creo que no es así. ¿Tá? O sea, pregunta, ¿la pulsión pertenece al registro del orgánico? Respuesta, no solo creo que no es así. ¿Eh? Y ahí viene la parte que yo digo cuestionable, sino también que un análisis detenido de la elaboración que hace Freud de la noción de pulsión demuestra lo contrario. ¿Se entiende? Es decir, según Lacan, la pulsión no pertenece al registro del orgánico y que si uno hace un análisis detenido de lo que Freud plantea, encuentra lo mismo, que la pulsión no pertenece al registro del orgánico. Bueno, yo creo que no es así. Yo creo que lo que uno encuentra en Freud son referencias a innumerables, digamos, a pulsiones orgánicas, el ello como caldo de las pulsiones, vinculado a lo somático, la definición de pulsión como la exigencia de trabajo que se le impone al aparato por su trabazón con lo corporal. A mí me parece que lo orgánico está marcado, al menos el somático. Alguien podría decir, bueno, pero escúcheme, estamos hablando de lo orgánico, una cosa es lo orgánico, otra cosa es lo corporal, bueno, está bien, son diferencias, pero
Eh, Fíjense, me imagino que para algún parcial desesperado, para algún eh, final, han tenido que transitar el texto de pulsión y destino de pulsión, ¿no es cierto? Eh, Fíjense lo que dice Lacan. La pulsión no es el empuje. ¿Se acuerdan? Uno de los elementos, de acuerdo a Lacan, o uno de los términos de acuerdo a Freud, la pulsión es el empuje, el drang. Freud, ¿qué dice? Que el empuje es prácticamente la esencia de la pulsión. ¿Se acuerdan de eso? Es algo que yo ya, a mi edad, y puede pasar perfectamente, esté tergiversando una cosa. ¿Está? Pero me parece que cuando Freud habla del empuje, dice que es prácticamente la esencia de la pulsión, la actividad, el empuje. Fíjense lo que dice Lacan. La pulsión no es el empuje, ¿tá? El trier no es el drag, ¿tá? Dice, aún acudiendo solo a la razón siguiente. ¿Cuál es la razón por la cual la pulsión no es el empuje? Porque es un empuje constante. Y no hay nada en la naturaleza que tenga un empuje constante. En lo orgánico siempre se encuentran pulsos, registros, funciones que crecen y decrecen, ¿está? Variaciones. No hay nada que sea un impulso constante. Y sin embargo, Freud dice que la pulsión es constante. Entonces me dirán ustedes, bueno, se da cuenta. Freud dice que la pulsión es un empuje constante, no está hablando del cuerpo. Bueno, pero después dice que viene del cuerpo. ¿Está? Freud dice Lacan, que es importante distinguir 4 términos en la pulsión. Fíjense que Lacan no come vidrio. Él lo leyó a Freud, y Freud no habla de elementos de la pulsión, como dicen en la Facultad de Psicología el 90% de los alumnos hablando de Freud. El que habla de elementos de la pulsión es Lacan, pero Lacan cuando tiene que hablar de lo que dice Freud, no come vidrio, y dice que Freud habla de 4 términos de la pulsión. Ustedes me dirán, oh, cuánto purismo, qué sé yo. Me parece que conviene pensar estas cosas para no terminar en un lacanés mezclado e increíble. O sea, no hay una posibilidad de establecer una lectura de Freud y una lectura de Lacan. Ya está tan atravesado, está tan mezclado que es casi indisoluble. Dice Carolina, hay una cátedra que tiene hasta un punto, perdón, ahora lo rescato. Hay una cátedra que tiene hasta un punto del programa que es pulsión y sus elementos. Bueno, sí, está bien, no habría problema, siempre y cuando se sepa que eh, elementos lo llama Lacan. Freud dice pulsión y términos, 4 términos. Fíjense, dicen. Freud dice que es importante distinguir 4 términos en la cuelle, la fuente, el objeto, el cielo, la meta. Dice, fíjense lo que dice Lacan, una claridad meridiana. Dice, al leer esta enumeración, por supuesto, puede parecer muy natural. Y sí, parece muy natural. Totalmente. Por eso digo, cuando Lacan dice que la pulsión en Freud es algo totalmente nuevo, es como lo lee Lacan. Pero el resto de los mortales que leemos a Freud,
no da la impresión de que esté planteando una novedad, sino que es algo que nace en lo orgánico, en la fuente, y trata de alcanzar la satisfacción a través de un objeto. No, no parece ser, digamos, el quinto postulado de Euclides, qué sé yo, algo no, difícil de demostrar. Entonces Lacan lo advierte, dice, al leer esta enumeración puede parecer muy natural. Y fíjense lo que dice, que es el propósito de Lacan. Dice, mi propósito es probar que todo el texto, se refiere a pulsiones y destino de pulsión, se empeña en demostrar que no es tan natural como pudiera creerse. Verifíquenlo. Vayan a pulsión y destino de pulsión con esta guía que le da Lacan y fíjense si el texto de Freud se empeña en demostrar que los cuatro términos no arman un circuito natural. ¿Mm? Lacan dice que prefiere, dice que en algún lugar Freud habla de nuestra mitología, refiriéndose a las pulsiones. Él dice que prefiere no usar eso, sino que prefiere usar el término que toma de Bentham, que es ficción. ¿Mm? Una ficción. Entonces, ¿vamos hasta ahí? Veamos cómo lo trabaja Lacan, a ver si podemos hacerlo. Dice, preguntémonos ahora, ¿qué es lo primero que aparece cuando miramos detenidamente los cuatro términos enunciados por Freud en lo tocante a la pulsión? Digamos que esos cuatro términos solo pueden aparecer disyuntos. ¿Saben lo que es disyuntos? Disyunto quiere decir separados. ¿Mm? O sea que los cuatro términos que parecen tan naturalmente amados, o sea, que hay una excitación que proviene del cuerpo, que impacta una zona erógena, entonces que se busca satisfacer, el placer de órgano, en fin, toda la historieta freudiana, eh, no es tal cosa, ¿tá? No es tal cosa en Lacan, ¿tá? Voy salteando porque por el tiempo, si no, vamos a estar 20 años leyendo el desmontaje de la pulsión. Quiero ir raudamente para al menos transmitirle las cuestiones más fuertes que se pueden establecer en tanto diferencias de conceptos. ¿Mm? Dice, sigue pensando en la pulsión, dice que no se trata en absoluto de la presión de una necesidad. ¿Mm? Dice, ¿está en este caso involucrado el ser viviente? O sea, la pulsión tiene que ver con el orden del ser viviente. Respuesta. ¿Está? Pregúntenle a cualquiera, vayan por los pasillos en la época presencial, y si no, armen un foro ahora, pregúntenle a la mayoría dónde ubican la pulsión. ¿Está? Entonces, hay todo un trabajo
impecable de Lacan sobre los distintos niveles del yo con el que trabaja Freud, el yo real, el yo de placer purificado y demás, que no nos vamos a meter. Bajo un poquito más en la página 172 para seguir transmitiéndole la tesis de que la pulsión no tiene nada que ver con el cuerpo. Dice, en la pulsión no se trata para nada de energía cinética. Cinética es de movimiento, de algo que se regule según el movimiento. La índole de la descarga en cuestión es muy distinta y está situada en un plano muy diferente. Nosotros tenemos la idea de la descarga, ¿tá? Toda la sexualidad es la descarga, ¿tá? Inclusive hay una aberración de ahí, una noticia, que está bien, era un, no sé, un hijo de puta que violaron a una piba y que el abogado no tuvo la mejor idea de plantearlo en términos de descarga. O sea que los hijos de puta estos violaron a esa chica entre todos porque tenían que descargar. La idea de esto de que accede a la sexualidad para descargar algo. Esta es mi idea. Lacan habla de otra cosa, dice que no tiene nada que ver con la descarga. Dice, la índole de la descarga en cuestión es muy distinta y está situada en un plano muy diferente. Y acá está lo que les comentaba antes, dicho por Lacan, no por mí. Dice, la constancia del empuje, ¿se acuerdan que Freud dice que el empuje es constante? Impide, dice Lacan, cualquier asimilación de la pulsión a una función biológica, ¿está? La cual siempre tiene un ritmo. ¿Está? No hay posibilidad de asimilar la pulsión a ninguna función biológica, porque las funciones biológicas tienen ritmo, crecen, decrecen, ¿está? En cambio, la pulsión es constante. Lo primero que dice Freud de la pulsión, yo no sé si Freud lo dice de ese modo, para mí no, pero Lacan lo rescata, valga la expresión, es que no tiene la pulsión ni día ni noche, ni primavera ni otoño, ni alza ni baja, es una fuerza constante. Bueno, eso sí. Al otro extremo de la cadena, Freud se refiere a algo que también aquí escribe con todas sus letras, pero entre comillas, la satisfacción. ¿Qué quiere decir la satisfacción de la pulsión? Me dirán, bueno, muy sencillo. La satisfacción de la pulsión es llegar a su cielo, hacia la meta. La fiera sale de su guarida, hay una parte en latín que le falta una A, si ustedes lo buscan es quaerens de Boret, no sé si se pronunciará así, buscando qué devorar, y cuando encuentran un diente queda satisfecha de higiene. ¿Está? Pero enseguida, dice, surge una objeción. Y resulta, dice Lacan, bastante curioso que nadie la haya señalado. Bueno, ahí ya empezamos algo más interesante. ¿Tá? Dice, con el tiempo que tiene allí proponiendo un enigma que, como todos los de Freud, este mantuvo como un reto hasta el fin de su vida sin dignarse a dar una explicación. Clarito. ¿Tá? Bueno. Dice, en efecto, recuerdan que la tercera de las 4 vicisitudes fundamentales de la pulsión, que Freud postula inicialmente,
Fíjense que Lacan, cómo toma la cuestión del número 4. ¿Se acuerdan que dijimos? No sé si lo dijimos, si no lo decimos ahora. Todos los esquemas de Lacan, como vieron el grafo del deseo, la parte central son 4 elementos. ¿Tá? Dice, es curioso que haya 4, está marcado, vicisitudes, igual que hay 4 elementos de la pulsión. Fíjense, cuando él habla, dice elementos de la pulsión. ¿Tá? Es la sublimación. Entonces, el problema es cómo puede ser que haya satisfacción en la sublimación, que es justamente cambiar la meta sexual. Y ahí es donde va a trabajar lo de la satisfacción paradójica que yo le decía para detectar lo pulsional. ¿Se acuerdan los destinos? Destinos de pulsión que trabaja Freud en pulsiones de destino de pulsión, o pulsiones subavatares o vicisitudes, son 4. La represión, que no la trabaja ahí, la sublimación, que no la trabaja ahí porque se perdió el escrito, y trabaja 2 destinos. El trastorno hacia lo contrario y la vuelta hacia la persona propia. Desde el punto de vista clínico, el destino más observable es la vuelta hacia la persona propia. Eso es cuando satisfacen a algo que sin duda va en contra de lo que podría satisfacerlo, lo satisfacen en el sentido de que cumplen con lo que ese algo exige. Es el masoquismo moral. ¿Tá? Es decir, no poder dejar de satisfacer algo que no produce satisfacción. Esa es la cuestión paradójica. Dice, digamos que para una satisfacción de esta índole, penan demasiado. Y acá está lo que una indicación clínica que es una perla de Lacan. Dice, este penar de más, trop de mal, es la única justificación de nuestra intervención. ¿Ah? Entonces, como este es un curso de clínica, conviene rescatar este comentario de Lacan, hiperclínico. ¿Cuándo interviene un analista? Un analista interviene cuando hay un penar de más, no cuando hay un penar, porque bueno, si a alguien se le muere a alguien, va a estar triste. No es necesario que vaya al analista. En la intervención del analista, dice Lacan, se justifica cuando hay un exceso en el penar. Nora dice, ¿cómo estaría leyendo Lacan la pulsión de autoconservación? Dice que no existen las pulsiones de autoconservación. Directamente. Es un invento freudiano. No hay tal cosa, dice Lacan. Pulsión de autoconservación. Entonces, dice, esta satisfacción es paradójica. Acá aparece esto que yo les adelantaba. Uno repara que allí entra algo nuevo, dice Lacan, la categoría de lo imposible. Dice, la función de lo imposible hay que abordarla con prudencia y empieza a hablar del real, en tanto imposible, que es una de las acepciones del real que no tiene nada que ver con la realidad, con la pregunta que, escúcheme, profe, ¿esta mesa es real
o es simbólica o es imaginaria. Lo real, con lo que está trabajando acá es lo real en tanto imposible. Imposible, lógico, matemático. Este es el real con el que trabaja Lacan. Pero bueno, me estoy adelantando. Eh, en relación al objeto, bueno, este es lo más difundido, ¿no es cierto? Que la pulsión no tiene objeto, dice que el objeto es indiferente. Y la idea que Lacan propone que la pulsión lo que hace es contornear el objeto. Y por último, lo que quería ver con ustedes, que es la mayor fuente de confusión, es justamente el tema de la fuente. ¿Está? Dice, presento por último el asunto de la fuente. ¿Se acuerdan? El término cuele. Dice, fíjense lo que dice Lacan. Si quisiéramos incluir a toda costa la regulación vital en la función de la pulsión, o sea, si quisiéramos forzar las cosas y decir que la pulsión tiene que ver con lo viviente, dice, seguramente sabemos que hay que tomar las cosas por este lado, por la fuente. Y es lo que muchos dicen, ah, sí, pero ¿y la fuente? ¿Ya? Dice, ¿por qué? ¿Por qué las zonas llamadas erógenas se reconocen solo en esos puntos que para nosotros se diferencian por su estructura de borde? ¿Tá? ¿Se acuerdan que decíamos la vez pasada que hay así, la pulsión se ubica en la función orgánica por el hecho de que hay una coincidencia entre el corte de los dos elementos de la fórmula con el corte eh, orgánico ofrecido por el cuerpo, pero no otra cosa. Por eso es un eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Es decir, habla allí en esos lugares. Fíjense que dice, ¿por qué se habla de la boca y no del esófago o el estómago? O sea, ¿por qué no hay, como decía un, un ex alumno, hablando mal de sus compañeros, decía, a esto vos le decís que hay pulsión del hígado, y lo creen. Eh, algo de esto está hablando Lacan. Dice, eh, ¿por qué se habla de la boca y no del esófago o del estómago? ¿Ah? Estos participan también en la pulsión oral. Pero en lo que respecta al erógeno, hablamos de la boca. Y no solo de la boca, sino también de los labios y los dientes, de lo que Homero llama el cercado de los dientes. ¿Se entiende? Está tomando todo estructuras de borde, de lo orgánico que ofrece un borde. Por eso habla de labios, cercado de los dientes, ¿tá? Garganta, en el caso de Dora, que tanto les gusta a ustedes. Y abajo va, dice, diré que si a algo se parece la pulsión, es a un montaje. No es un montaje concebido dentro de una perspectiva finalista. Yo creo que ahí estaría la clave, ¿no es cierto? Es un montaje, como dice, sin ton ni son. Son cuatro elementos que no pueden más que funcionar por separado. ¿Tá? No hacen todo. ¿Mm?
dice, el montaje de la pulsión es un montaje que se presenta primero como algo sin ton ni son. Si resumimos las paradojas que acabamos de definir, dice Lacan, ¿eh? Bueno, dice Lacan, si resumimos, no, estoy leyendo mal yo. Dice, si reunimos las paradojas que acabamos de definir a propósito del drama, o sea, del empuje, del objeto, de la meta, creo que la imagen adecuada sería, y ahí dice lo que para Lacan sería la imagen adecuada al montaje de la pulsión. Creo que la imagen adecuada sería la de una dínamo, ya le dije, una dínamo es un generador eléctrico, enchufado a la toma de gas, de la que sale una pluma de pavo real, de la toma de gas o de la dínamo, no sé, que le hace cosquillas al vientre de una hermosa mujer que está allí presente para siempre en aras de la belleza del asunto. ¿Se entiende? Es como una especie de collage surrealista. A usted le da la impresión de que eso es lo que se transmite en pulsiones y destino de pulsión. Eh, y no solamente esto, porque esto es el collage que dice Lacan. Dice, el asunto, por cierto, empieza a ponerse interesante porque la pulsión, según Freud, define todas las formas con las que puede invertirse un mecanismo semejante. ¿Ya? O sea, aparte de ser una dínamo, o sea, un generador eléctrico enchufado a la toma de gas de la que sale una pluma de pavo real que le hace cosquilla al vientre de una mujer hermosa, que está ahí, esa del asunto, eh, dice que no solamente eso, sino que Freud, con todos esos elementos, los invierte, los combina, los hace pasar de uno a otro, que es lo que veíamos la vez pasada, cuando decíamos que la pulsión para Lacan tiene que ver con la gramática. Y él dice que lo saca de Freud, porque dice que Freud lo único que hace cuando habla de la pulsión, y habla de los dos pares antitéticos, sadismo, masoquismo, y voyeurismo y exhibicionismo, él dice que ese pasaje de activo a pasivo son solamente entendibles, no como estructuras, sino son como inversiones gramaticales entre sujeto y objeto. Como cuando aprendíamos la secundaria, el análisis gramatical. Entonces, dice, lean este texto de Freud para la próxima vez, en él verán a cada rato el salto, sin transición, entre las imágenes más heterogéneas entre sí. Todo esto pasa solo a través de referencias gramaticales, cuyo artificio percibirán fácilmente la próxima vez. Dice, en efecto, fíjense, lo dice claro, acá tenemos la idea de que acá no se entiende, es cierto, en muchos pasajes no se entiende, pero acá no hay mucha vuelta que darle. Dice, en efecto, dice, ¿cómo puede decirse simple y llanamente como lo hace Freud? Fíjense el nivel de crítica, dice, en efecto, dice, ¿cómo puede decirse simple y llanamente como lo hace Freud que el exhibicionismo es lo contrario del voyeurismo o que el masoquismo es lo contrario del sadismo? Dice, Freud formula esto por razones puramente gramaticales. ¿Se acuerdan? Que algo vimos la vez pasada. Yo decía, Lacan es el primero que dice, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿qué es esta idea de que
un sádico es un masoquista al revés. O sea, yo le mostré a nivel estructural, son dos modalidades estructurales discursivas que no son para nada complementarias. Una ingenuidad suponer que para un sádico lo mejor es un masoquista. No tiene nada que ver, o sea, el masoquista es un amo, ya les dije, ¿tá? Ese de pegame y decime Marta, y ahí está ordenándole, no solamente que le pegue, sino que le diga Marta, ¿se entiende? Eh, eh, hay algunas cosas más que no las voy a tomar, porque bueno, me interesaba al menos puntuarles, perdonen la vehemencia, es propio de la edad, eh, o a lo mejor de mi modalidad, pero quería ayudarlos a, a que pudieran ver esto para poder establecer un sistema mínimo de diferencias, que a mí me parece que de otro modo no se puede eh, sostener. Y me parece que está claramente dicho por Lacan, al menos en este capítulo. Entonces, vayamos un poquito más. Me freno un poquito y escucho si hasta ahora va bien, si se va entendiendo, si es muy repetitivo, en fin, lo que quieran decir. Sí, profe, hola, ¿qué tal, Roberto? Uh, Sí, se entiende perfectamente. A mí me pasaba que cuando lo leía, yo tengo esta postura que comparto mucho con usted, que es de diferenciar a Freud de Lacan porque produce confusión, digamos. Entonces, bueno, cuando tenía tanto esta idea, digo, estaba releyendo este capítulo y digo, bueno, Lacan todo el tiempo dice, porque Freud dice, volvamos a Freud, veamos esto, y yo digo, vos antes preguntabas, ¿no? ¿Ustedes creen que esto Freud lo dice en Pulsión y Destino de Pulsión? Y yo la verdad es que no, que efectivamente Freud no trabaja de ese modo. Eh, y bueno, y que si uno lee más atentamente, como decía usted, se puede dar cuenta que no tiene nada que ver con lo orgánico, la pulsión. lo cual, sí, estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero el asunto es que eso tiene una consecuencia tremenda en el modo de trabajar de un analista, de un practicante, porque no da para nada lo mismo. O sea, si uno dice, yo trabajo desde Freud y desde Lacan, quiere decir que está trabajando de un concepto de pulsión que viene del cuerpo y un concepto de pulsión que no viene del cuerpo. Entonces, hay cosas donde es necesario producir una diferencia y tomar una posición. No es necesario, cuando uno pudo establecer diferencias, seguir manteniendo ciertas mezclas. Yo sé que hay otra gente que lo piensan de otra manera, bueno, lo articulan, está bien, depende de cómo lo argumenten. Eh, pero bueno, agradezco que el comentario de que, bueno, de que al menos parece que se entiende. Eh, no es ningún pecado establecer una diferencia, digamos, si conviene. Lo que pasa que después está el asunto de cómo va a ir uno a la clínica. Está toda la famosa historieta que la clínica enseña. La clínica no enseña una mierda. La clínica enseña que uno no sabe. Eso enseña la clínica. La clínica enseña que uno puede estudiar tranquilamente en su casa, el yo y el ello, más allá del principio de placer, pero después cuando
después que le hacen el recuadrito en la puerta de la Facultad de Psicología, y le sacan la foto y le tiran los huevos y la harina, después uno va y empieza a laburar. ¿Y a dónde se mete el yo y el ello? O el más allá del principio del placer. ¿Está? Hay que ver cómo lo articula eso. Del mismo modo el estadio del espejo, lo que uno quiera. Es decir, hay que ver, estoy cansado de escuchar de que la clínica enseña, que uno aprende de la clínica. Yo lo que aprendo de la clínica es que tengo que estudiar como un hijo de puta, porque la clínica me enfrenta a todo lo que yo no sé, o todo lo que yo no entiendo. No que me enseña a mí y yo digo, mira vos, a partir de la clínica yo entendí el crosscut de Lacan, o la botella de Klein, o la banda de Neville. Me lo enseñó un paciente que me dijo, mire, lo que yo estoy diciéndole está en el mismo plano, o sea, mi satisfacción pasa a insatisfacción sin atravesar nada. Es una banda de Neville, me decía. ¿Entiendes? No pasa tal cosa. No pasa tal cosa. Al menos a mí la clínica lo que me enseña es mi falta de formación. Es decir, todo lo que me falta, bueno, pues, perdón, estamos en plena pandemia, digamos, no quiero deprimirlos. Lo que quiero poner es un poco de énfasis en que todos estos clichés de que la clínica enseña, yo no los comparto. A mí me parece que uno va a la clínica con lo que veíamos antes, uno va con conceptos a operar en la clínica, y lo que se encuentra es que a veces, la mayoría de las veces, la clínica excede y plantea problemas con los cuales, ante los cuales los conceptos con los que uno trabaja no alcanzan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Renunciar, dedicarse, como decimos con Jorge, a poner un polirrubro. No, no necesariamente. Si uno quiere poner un polirrubro, pone y listo. Me acuerdo de mi época, un analista muy reconocido, que bueno, dejó la profesión y se dedicó, no sé, uno se dedicó a vender autos, y este otro, no me acuerdo ahora, pero era un analista reconocido, como si, digamos, no era uno del montón, que bueno, intentó, no tuvo mucho paciente, no tuvo derivación, se hinchó los huevos, a los 2 años dijo, bueno, hago otra cosa. No, era un pope, digamos, dentro de la ciudad. Pero bueno, puede pasar que uno diga, no quiero más trabajar de esto, pero el asunto, acá Fernando, es claro, totalmente, psicoanálisis no surge de la clínica, sí o sí hay que ir a los textos, y sí, hay que ir a los textos, es decir, es necesario un saber, si bien es necesario que en el momento que uno esté practicando, conviene olvidarse de lo que uno sabe, en el sentido de no terminar encontrando lo que uno mismo puso. Lacan dice muchas veces, acuérdense que para sacar un conejo de la galera es necesario haberlo puesto previamente. Entonces, también está ese riesgo, ¿no es cierto?, de no terminar encontrando lo que uno puso previamente, digamos, ¿está? Entonces, si uno parte de la idea de que la gente tiene pulsión de vida y pulsión de muerte, que las dos dependen de la materia orgánica y que entonces ya nacieron así, bueno, eso es una dirección. Si uno entiende que la pulsión de muerte es un concepto que establece cierto límite discursivo, es otra cosa como va a laburar. ¿Está? Eso es lo que estamos intentando transmitirles. Pero, sobre todo, la idea esta de que es necesario
formarse. ¿Está? Ya, bueno, no todo es saber, por supuesto que no todo es saber. Lo que Lacan enseña es que no hay saber absoluto, por eso lo critica tanto a Hegel, ¿no es cierto? No hay saber absoluto. Saber genera su propio límite, su propio real. Lo real de lo que Lacan trabaja tiene que ver con los límites del saber. Si todo sistema formal produce su propio límite, a partir de la cual es una paradoja, pero hay un punto donde no se puede avanzar más. Lacan en su versión del sujeto lo llama nesciencia del analista, que no es ignorancia. Una cosa es ignorar algo, sino nesciencia del analista en el sentido que es imposible saber todo. No es el todo no se puede, nena, de su mamá, o de los consejos. Eso no es la castración. La castración es no, todo no se puede. Esa es una versión edulcorada, digamos. La castración es lo mismo, la posibilidad de diferenciar entre, entre lugar del otro con mayúscula y el otro con mayúscula histórico. O sea que ¿en qué sentido? En el cuerpo no, en el decir. ¿Tá? El decir de los otros históricos no quede pegado a el lugar del otro con mayúscula. Ahí se haga una omnipotencia del otro que hace estrago en la subjetividad. Tengo un tiempo más, voy a seguir con la pulsión. Tírenme otro centro. ¿Vamos bien? Sí, que quedó alguno. Lo que varios ya han abandonado la... Pero tenemos 40 personas. Es un, un, un estoicismo buenísimo, la verdad que me pone contento. Avanzo un poco más. Entonces, Karina dice, sí, vamos bien, vamos. Gracias. Entonces, ¿qué otro aprovechamiento podemos pensar con esta idea de pulsión en el sentido de gramática pulsional? ¿Se acuerdan que lo que decía, lo que trabaja Lacan en su versión del sujeto, en ese artículo que está en los escritos, que yo le dije que justo habla de la pulsión, cuando debajo de ese grafo grande, el grafo completo, y dice que la pulsión es el tesoro de los significantes en la diacronía, o sea que diferencia el lugar del otro es el lugar de los significantes en la sincronía, cosa complejísima, porque implica pensar algo que para nosotros no es muy pensable, que es que los significantes operan todos al mismo tiempo. ¿Sí? Es muy difícil ese término, pero la transformación que ocurre para el piso de arriba es que la pulsión es también tesoro del significante, pero en la diacronía, es decir, implica la sucesión temporal. Por eso los objetos pulsionales parecen tener cierta como evolución. La teoría de Lacan no es evolutiva, por eso es difícil de entender, porque nosotros todos lo queremos entender en términos evolutivos, entonces vamos de nuevo, nos devanamos los sesos y los tipos lógicos para nosotros son un problema, porque para nosotros los tiempos son tiempos cronológicos, siempre primero, segundo, tercero, a qué edad la identificación primaria, el Edipo, a qué edad se da, ¿tá? Es toda una cuestión de evolución. La teoría de Lacan no es evolucionista,
es estructuralista, no completa, digamos, pero entonces trabajar con el concepto de estructura es trabajar con que no hay centro. Si no hay centro, no hay origen. Entonces no está permitido ciertas preguntas. Entonces no hay tal cosa. Yo me canso de escuchar constitución subjetiva. Y me parece que ahí larvadamente, a lo mejor pienso, a lo mejor estoy equivocado, y los autores no lo piensan así, como que un sujeto se constituye, para Lacan se constituye con dos operaciones, que no se sabe cuál es una primero y la otra, es lo que está marcado por el rombo. En realidad el rombo ese que ustedes ven es una flecha, así primero la de abajo, la de la alienación, y que vuelve, es la otra parte del rombo, que vuelve hacia atrás, vuelve al punto de partida, pero con una torsión. Entonces, esas son las dos operaciones de causación de sujeto. Es decir, pero no es un proceso evolutivo, no es que va desde los 3 meses y medio a los 4 meses y medio. Eso es algo que se da en el orden discursivo y se da de un solo golpe, es distinto. Lo que se desarrolla es el yo, no el sujeto. ¿Ya? Pensar que el sujeto se da o no se da. ¿Ya? La metáfora opera o no opera. Está bien, uno se entera retroactivamente, pero no hay tal cosa como una especie de que la subjetividad se va construyendo. Al menos mi lectura no me permite pensar eso. Lo que sí se va construyendo es el yo. Entonces, bueno, habrá que ver. No es lo mismo para nada. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, les decía, ¿qué produce o qué permite pensar esta noción de pulsión como gramática? Les decía, Lacan plantea que en ese nivel, en el nivel de la pulsión, se desvanece tanto y que solo lo significante y se desvanece la demanda también. Y dice, ¿qué queda? Queda, dice, el rombo, el corte. ¿Y el corte qué es? Dice, es el artificio gramatical. O sea, vincula a la pulsión con la gramática. ¿Y qué puede querer decir? Que la pulsión está vinculada con la gramática. Si ustedes buscan en cualquier definición de gramática, van a encontrar algo así. No la estoy leyendo, estoy tratando de recordarla. Van a encontrar que la pulsión, que la gramática es una ciencia que se ocupa de cómo se fijan las normas de construcción de una lengua en base a los usos y costumbres. Esa gramática lo que hace es que se permita articular bien una lengua. Entonces, ¿qué puede querer decir la gramática pulsional? Es la fijación de cierto trayecto de satisfacción e insatisfacción. ¿Y esto a dónde va? Va a lo siguiente, quiero decir, esta forma de pensar la pulsión como gramática permite dar cierta respuesta en el orden discursivo a la pregunta de cómo se erogeniza un cuerpo.
¿Se acuerdan que siempre estamos en la misma historia, diciendo que la madre erogeniza al niño? Y ustedes seguramente se han preguntado, ¿cómo lo erogeniza? ¿Cómo se erogeniza el cuerpo? Entonces, yo le doy esta clave. Una es pensar que se erogeniza tocándolo. Es la más ingenua, la más difundida. Que porque a mí, mi mamá me tocaba mucho la oreja acá, y yo tengo un Edipo de la puta madre con mi mamá, me queda este lugar erogenizado, entonces a partir de allí yo voy a querer que mis partener sexuales me toquen acá, ¿entiendes? Es un circuito eh, táctil, más o menos tipo ET, digamos, como que de los dedos, de la punta del dedo sale la erogeneidad, de que tanto frotarse, bueno, hay otros frotamientos, sí, pero ¿se entiende la idea? Esa es una. Hay otra posibilidad que puede resultar de la, lo, lo que les decía la vez pasada, de que las pulsiones son un eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Ahí tienen ustedes otra forma de pensar la erogenización de un cuerpo. En realidad, esta otra forma es que alguien interprete un mensaje de un trayecto pulsional, o sea, un trayecto de satisfacción, pero que está planteado en lo discursivo de la madre. Si quieren meterla a la madre, ya que todos nos quedamos tranquilos, porque la madre es la autora de todas las cosas, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Es decir, alguien va a tomar como pulsional si pesca en el discurso parental un cierto circuito de satisfacción al cual se le ofrece y entonces puede tomar o no. Esa es la erogenización. A partir de tomar ese circuito eh, pulsional que se le ofrece a través de lo discursivo. Si se supone que ese mensaje le atañe a él, o sea, si le interesa. No sé si entiendo, no hace falta ningún dedo, ¿está? La cosa queda estrictamente en el orden de la demanda. De ahí se generará el más acá y el más allá de la demanda, ¿no es cierto? Pero quiero decir, hay otra forma de pensar la erogenización, que es a partir de esto de la pulsión como gramática. O sea, en latín, eh, el profesor de latín se llamaba preceptor, era profesor de latín. El profesor de gramática se llamaba preceptor. Entonces, la gramática fija y establece los preceptos. ¿Pero qué preceptos? Son el modo de satisfacción de recorridos del orden de satisfacción erógena, pero que están planteados no con el dedo, sino discursivamente, y eso va a ser leído y tomado o no por alguien. A lo mejor usted dice, bueno, eso es más difícil, me quedo con el dedo, que le pasa así, de tanto frotarlo, entonces la libido, tener una idea, la libido es algo que migra, que va de la boca al culo, del culo va para adelante, al pene, a la vagina, son toda imaginería esa, ¿cierto? El planteo de Lacan de que la libido es otra cosa, pero bueno, no nos vamos a meter. Estamos acá en la pulsión. Estoy diciendo que permite
esta idea de el eco en el cuerpo del que hay un decir es armar lo erógeno a partir de lo discursivo y no con ningún contacto. No hay más contacto que eh, el decir. Me freno acá, escucho preguntas, críticas, objeciones. Tenemos un ratito. Es algo que los haya abrumado tanto que al menos digo, si no se entiende, no. Tenemos 36, así que en una de esas, claro que están durmiendo todos, los 36. Bueno, veo que no tengo ninguna respuesta, así que se ve que están todos absolutamente conformes o absolutamente disconformes, pero bueno. Era lo que tenía para contarles hoy, a partir de un modo de leer a Lacan, que es un modo entre todos. Acá Marcos dice que quedó muy claro. Gracias, Marcos. Germán dice, profe, antes dice, por favor, recuerde cuándo deben entregarse los trabajos. Seguimos atentos. Nora Velázquez dice, creo que nos trajo la peste hoy. María Pía está presente. Bueno, a ver, espere que empiezo a los trabajos. O sea, esto eh, termina, según me dijeron, el 6 de noviembre. O sea, no sé si es la semana o justo es el jueves 6, no me acuerdo. No, me fijo. No, el viernes 6. O sea, nuestra última clase va a ser el 5 de noviembre. Creo que después hay una semana y calcúlenle que para el 10 van a tener que estar entregando los trabajos porque creo que la última semana de noviembre se pasan las notas. Para la próxima, bueno, la próxima va a estar Jorge. Yo no tuve tiempo de pedirle la bibliografía para que lean la cuestión de fantasma. Ahora le damos el lugar a Jorge para que les pase la bibliografía, si es que, porque por ahí a veces Jorge tiene que estar ahí cuidando a los chicos y no siempre está conectado, quiere decir no todo el tiempo, en una de esas, para que nos pase la bibliografía, sino en el mismo aula virtual se puede dejar lo que tengan que leer. Entonces, vuelta. El trabajo, piénsenlo para mediados de noviembre. No vale el no me enteré, yo no sabía, no pasaron por casa. ¿Está? El 5 es la última reunión. Después creo que hay una semana de descanso y ya ahí les dan la siguiente, creo que sería el 10. No, el 10 sería la semana siguiente. Pónganle la semana del 16. Yo diría que si quieren, entre el 9 y la semana del 9 y la semana del 16, esas 2 semanas, metan los trabajos. Es sencillo. No se necesita más que algo que ustedes quieran escribir,
de todo esto, o de lo que le despertó esto, o del programa, aunque no lo hayamos llegado a dar, yo les propongo que sea algo que hayamos trabajado. Lucía dice, para hacer la monografía solo se pueden utilizar los textos del programa. No, por supuesto que no. Se pueden utilizar los textos que quieran respecto a un punto del programa. No hace falta que sean los textos del programa. ¿Está? Es el punto del programa, pero no, no necesariamente los textos. ¿Está? Sin formato previo, la norma que ustedes quieran, no más de, ¿qué quieren que pongamos? 4 páginas. ¿Está? Y si llegan a 3,5 y ya no tienen más que para decir, no importa, hasta donde puedan. ¿Está? Pero recuerden que la condición de regularización depende de la entrega de la monografía, porque no hay asistencia, porque esto es un acompañamiento terapéutico, pero de todos modos, para que ustedes aparezcan como regulares, digo, aquellos que lo hacen en el marco de la carrera, tienen que entregar la monografía y esa monografía tiene que estar aprobada, porque esa es la nota de la monografía, es la nota que van a tener después en el acta del seminario de pregrado. ¿Está? Entonces, pregunta Alejandra, la monografía, ¿dónde se sube? Supongo que al aula virtual. ¿Está? Y si no, le damos los mails nuestros y nos lo mandan. Eso lo voy a averiguar para la próxima, porque esto también es toda una novedad para mí. ¿Está? Puede ser al mail o al aula virtual. Después lo voy a consultar con Jorge. Él tiene, me parece, más cancha que yo en el asunto. Bueno, a ver si anda Jorge por acá. Sí, sí, estoy, Roberto. Ah, perfecto. Bueno, mira, te dejo lugar, Jorge, para que vos les digas la bibliografía, si querés. Dale, dale. Te agradezco. No, nos vamos a manejar principalmente con subversión del sujeto, que ustedes ya lo han leído, y lo que vamos a hacer es priorizar las referencias que da Lacan ahí sobre la fórmula del fantasma, su falseamiento. Así que nos vamos a manejar con eso. Ya está subido al aula virtual. Hoy cuando Roberto justo había arrancado la clase, terminamos de subirlo del seminario 11, la clase 13, que era la que se trabajó hoy. Y respecto de las monografías, formalmente debería ser al aula virtual. Pero bueno, tendríamos que generar el recurso y demás, por ahí tal vez podemos simplificar por la vía de los mails. Eso después, si querés, lo vemos y ahí lo definimos, si te parece. Está bien, yo no tengo problema, pero si es hasta luego, Alejandra. Si es eso... Porque si armamos una tarea en el aula virtual hay que ponerle fecha de inicio, posiblemente una fecha de finalización. Bueno, se puede considerar eso, ¿no? Pero bueno, si querés lo charlamos y vos lo definís. Lo vamos viendo entre nosotros, total todavía tenemos unas cuantas clases para llegar. Recién hoy empieza octubre, así que tenemos todo el mes para irlo pensando. Está bien. Bueno, entonces, si no hay más nada, nos vamos todos a seguir trabajando. Hola, profe, ¿qué tal? Tengo una consulta. Yo el encuentro pasado no pude participar y quería saber si se había grabado y si lo iban a subir o si no. Ya fue subido también antes del inicio de la clase. Disculpa, Roberto, retomé la palabra, porque lo vamos subiendo cuando está disponible, así que a veces nos fijamos, no está, entonces bueno, a veces lo hacemos momento antes de la clase. Así que ya está subido. Lo que sí, los permisos, eso no lo manejamos nosotros. Si bien son permisos que se tienen que dar desde la cuenta, no sabemos bien quién lo maneja. Así que bueno, eso avisamos que a veces sabemos que demoran hasta semanas. Perfecto, profe, gracias.
Bueno, están saludando todos, Belu, Virginia, Dana, otra Virginia, así que gracias a todos. Y bueno, nos juntamos el jueves que viene, en el mismo horario, de las 14, para escuchar cómo Jorge nos instruye acerca de otro concepto muy importante en la clínica, que es el lacaniana, que es el concepto de fantasma. Nos vemos entonces. Que lo pasen lindo. Gracias. Saludos a todos. Chao, Roberto. Bien, un abrazo grande.